¿Cómo están amigos de Abogado TV? En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con el amigo de Keystar, que es Alfredo Alvarado, estudiante de medicina, según que, no sé qué tiene que ver con él, pero lo hace, es uno de los mejores, dice, de su facultad. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, muchas gracias a ti y a Key, que lo conozco desde bastante tiempo. Es interesante poder conversar contigo porque tienes muchas características que me ha venido a mí observando. Por ejemplo, has sido un buen estudiante, ¿verdad? Sí, desde el colegio me gustaba bastante matemáticas, biología, química, todas esas ciencias. Y creo que se lo debo bastante a mi padre. Mi papá es ingeniero electrónico y desde chiquito él me ha inculcado el hábito de estudiar, ¿no? Ya. Y lo bueno de mi padre es que me explicaba las cosas con paciencia. Entonces como que no había un rechazo desde niño de seguir aprendiendo, ¿no? Y me inculcaba la curiosidad también. Ok, mira, acá decir que tu padre era ingeniero. Es ingeniero. Es ingeniero. ¿Qué pariente te motivó para que tú, o qué influencia Por la medicina. tienes, claro, por la medicina? Porque ingeniero es algo muy distinto. No, todos mis compañeros, amigos, familiares me preguntan lo mismo. Hasta mi papá se sorprendió cuando yo elegí la carrera de medicina. La verdad hubo un hecho anecdótico por el cual yo me incliné por esta carrera, ¿no? Para comenzar, de chiquito a mí siempre me ha gustado cómo funciona el cuerpo humano. Y debo recalcar nuevamente que se lo agradezco bastante a mi papá porque él me explicaba las cosas de una manera sencilla y con paciencia, de tal manera que yo entendía, me gustaba eso y siempre quedaba algunas dudas y me metía a leer algunas cosas, ¿no? Entonces, desde chico siempre me ha gustado el cuerpo humano, fui creciendo, veía algunos videos, ¿no? Mi papá recuerdo que me traía algunos programas de computadora sobre la anatomía humana, unos programas bastante interesantes, y a pesar de que yo no lo entendía por completo, ya estaba esa curiosidad, ¿no? Esa curiosidad que cada vez iba creciendo hasta que llegó el cuarto año de secundaria, que ahí fue el momento donde me di cuenta. ¿Cómo así?, te preguntarás, ¿no? Sucede que yo estudié en el Colegio Inmaculado Corazón de Jesús, un colegio que queda en San Juan de Lurigancho, en Las Flores. Es un buen colegio, pero lamentablemente particular. Sí, pero lamentablemente tenía algunas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, no teníamos profesor de biología, era un ingeniero químico muy bueno, la verdad fue de los mejores que nos enseñó la materia ahí. Y bueno, como en su especialidad, biología, él nos dejaba exposiciones. Y a mí me dejó la exposición sobre el sistema nervioso. Ahora yo entiendo que exponer sobre el sistema nervioso es demasiado amplio, ¿no? Claro. Sin embargo, yo recuerdo que me remití más que nada a la anatomía del sistema nervioso, que ya para mí en ese momento era bastante compleja, ¿no? Entonces recuerdo que me esmeré bastante, hice mis papelógrafos, dibujé a mano alzada, veía la pantalla, y contemplaba toda la anatomía del sistema nervioso, el cerebro, el encéfalo en general y la médula espinal. Lo trazaba sobre el papelote con mucho cuidado, no tanto. Quería mi trabajo, ¿no? Leía lo que estaba en internet, no entendí igual, pero seguía con esa idea de entenderlo. Algunas cosas lo van a entender, bueno, pero estaba ese ánimo de querer llegar y exponerles lo que había entendido y claro, y hacerlo bien. Exacto, y ahí fue donde me di cuenta que el cuerpo humano me gustaba bastante y no me veía en otra área que no fuera medicina, porque uno es lo más cercano en ese momento yo pensaba, claro, en contacto con los seres humanos, ¿no? Ya, bueno, me voy preguntar otra cosa, pero después lo voy a hacer, creo. Estabas en un colegio particular. ¿En qué años más? Tú tienes 25 años, ¿no? No, 24. 24 años. Sí, el otro año cumple. Ya, esos son los años, en la secundaria estabas en los años 2000. Sí. Ah, ya en esa época ya había, pues, la computadora, ¿no? Sí, sí. Internet, sí, sí.
Ya, porque, bueno, yo no tuve la oportunidad de tener internet cuando estaba en el colegio. Ah, debe ser por mi papá que es ingeniero. Claro, claro, también eso, ¿no? Acabas de decir de que te comenzó a gustar el cuerpo humano para estudiarlo. ¿Te gustó el cuerpo humano para tocarlo? Para tocarlo. ¿A qué te refieres? Tocar el cuerpo humano. Tocar el cuerpo Sí. humano. ¿Eres kinestésico? Kinestésico. Sí. Ah, ok. Ya te entiendo. La verdad, a mí siempre me ha gustado explorar mis habilidades en cuanto a la kinestesia, ¿no? En el cuerpo humano. Desde chiquito a mí también me ha gustado jugar fútbol. Incluso con Kate estuvimos en una academia de fútbol internacional. Tengo muy buenos recuerdos con mis amigos ahí. También aparte de cultivar el deporte, también cultivé la danza, ¿no? Bailé muchas danzas, incluso marineras, salí a competir. Ya. Competí con mi colegio. Sí, pero, o sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella me dice, yo soy kinestésica y mi amiga es de tocarte el cuerpo. O sea, ¿no? Habla contigo y te toca. ¿Ya? Y, por ejemplo, y yo creo que, no, pero por ejemplo, que también es medio kinestésico, ¿no? Está alegre y viene y te abraza. ¿Te ha abrazado alguna vez? Claro. ¿Ya ves? Entonces hay como una naturalidad, ¿no? Yo estaba leyendo en un artículo de las características de los estudiantes de medicina y decían que eran estos, ¿no? Que les gusta tocar el cuerpo, ¿no? Se ilusionan tocando el cuerpo. Mientras, por ejemplo, a mí no me gusta tocar el cuerpo, no me gusta abrazar, o cuando me abrazan tampoco no me gusta, hay un rechazo. Bueno, no recuerdo en ese momento muy bien esa característica, pero ahora sí te... claro, es como te digo, es algo natural, ¿no? Por ejemplo, si estoy con mi madre, Sí. pues me gusta abrazar a mi madre, a mi familia, ¿no? Pues es algo natural, yo creo, ¿no? Es una forma de expresar el afecto, cariño, ¿no? Ya. Y la verdad no, primera vez que escucho que esté relacionado con esta kinestesia que tú hablas, con esa idea de estudiar medicina, ¿no? Es la primera vez que escucho, la ¿Sí? verdad, y no le he puesto atención. Ah, Pero me parece interesante, me gustaría leerlo. sí, tengo ahí por ahí en el artículo. No, También había otra característica, bueno, no es característica, creo que más bien es un nivel de poder soportar, ¿no? Soportar fluidos. Fluidos. Sí, ¿no? Porque una persona pues, que va a estudiar medicina, en algún momento se va a tener que encontrar con algún fluido, con algunos hedores, ¿no? Sí, Entonces, y tiene que tener una capacidad para soportarlos. Bueno, ese es, la verdad, yo creo que ese es un poco de la idea que tienen las personas en general de lo que es estudiar medicina, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿no? Yo estudio medicina. Ah, soy que soportas ver sangre, que no te desmayas, esas cosas. Yo creo que a veces lo reducen mucho a la idea o al compromiso de estudiar medicina con soportar esto, ¿no? Cuando en realidad es simplemente un paso más que uno debe cumplir para llegar a estudiar la carrera. Con esto quiero decir de que, pues, no es tanta cosa, ¿no? No es tanta cosa el hecho de... Claro, es porque justamente tú tienes esa característica, ¿no? De no estarte incomodando con ese tipo de cosas. Claro, con lo que me quiero referir es que no es una característica especial en general de la gente que quiere estudiar medicina, ¿no? No es que, pucha, yo de chiquito he soportado eso y voy a estudiar medicina. No, incluso la gente que no soporta esas cosas, pues al final va a terminar soportándolo. E incluso hay gente de que en la misma carrera no soporta esos fluidos que tú hablas, ¿no? Sí. Y optan por otras especialidades en el cual pues no van a tener esos contactos, como por ejemplo psiquiatría, ¿no? Gestión de salud, esas especialidades médicas que jamás va a haber contacto con esas cosas desagradables que pueden alejar, ¿no? Claro. Bueno, uno cuando dice está estudiando medicina, wow, es una persona muy exigente, que se exige mucho, ¿no? Tiene que estudiar bastante. Yo entrevisté a una alumna mía que también está estudiando en San Marcos, ella está estudiando tecnología médica, y me dice, profesor, se tiene que leer bastante, se tiene que estudiar bastante, ¿Cómo se se tiene que llama? concentrar. Ella se llama María Marchinares. Le hice una entrevista para Blogger, en escrito, pero perdí la grabación. Solamente pude postear su fotografía.
pero bueno, sí, por lo que me decía que la rutina era muy exigente. Sí, es bastante exigente estudiar medicina, la verdad. Para comenzar son 2 años más que las carreras, que las otras carreras, ¿no? Son 7 años. Son 7 años, 6 años en la facultad, un año de interno, que digamos es el año más sacrificado y que va a haber en la carrera. Ese nivel de exigencia en la carrera de medicina hace que las personas en común que no llegan, que no estudian medicina, que no van a ser médicos, tengan cierta admiración por la persona que sí lo estudia. Eso sí es ¿Tú notas eso? Sí, la verdad que sí. Cuando, digamos, me preguntan, ¿qué estás estudiando, man? Sí. ¿Qué andas? Bueno, yo estudio medicina. Y ahí se sorprenden, ¿no? Sí, todos se sorprenden, te felicitan. Sí. Que estudias medicina, sí. No parece, te dicen. Bueno, no me han dicho, pero la verdad que están sorprendidos. Porque a veces te dicen, no, pero al menos yo estaba en la San Martín, estaba estudiando un curso de inglés, creo que era, y había un joven que también, ¿no? Y el joven muy tranquilo, pero cuando dijo, estoy estudiando medicina, las chicas se le pegaron a preguntarle algunos de los casos, y yo decía, pero tú estás estudiando medicina, y se les pegaron. Puede ser, eso también puede ocurrir, pero es como una idea a primera impresión, ¿no? Luego te das cuenta que eres un sujeto más, ¿no? Ya. Porque a veces la gente, como tú dices, se sorprende, ¿no? Estudias medicina y te comienza a hacer preguntas. También pueden hacer, yo digo, ¿no? O sea, pueden hacer un poco de orgullo. Eso también puede ser, sí. Claro que el orgullo es positivo, ¿no? Hay un orgullo positivo, Hay que en el saber reconocer quién uno controlar. es. Pero hay también un orgullo que se va para el mal, ¿no? Exacto. Puedes sentirte de alguna manera orgulloso ante los demás, puedes hasta creerte superior, ¿no? Pero esos son sentimientos o ideas que uno tiene que estar controlando, ¿no? Las emociones, sentimientos, ideas siempre van a estar surgiendo de manera intercambiable e invariable en nuestra mente, pero nosotros decidimos qué postura adoptar. Ya. Vi unas cosas que estabas posteando en internet y creo que ya estás interviniendo en las operaciones. No estás operando, pero sí estás interviniendo ahí, ¿no? Claro, ahorita estoy llevando cirugía. ¿En qué ciclo ya estás? Estoy bueno, a partir del 4.º año no hablamos de ciclos, hablamos de años completos. Ya. O sea, de primero a tercer año, al menos en San Fernando, y yo estoy estudiando, Ya. de primero a tercer año está hasta el 6.º ciclo, ¿no? En el 4.º año, que debería comenzar el 7.º, no hay 7.º ciclo en realidad, es todo un año. Ya, porque llevas los cursos, los llevas todo el año. Exacto, y eso implica que no hay vacaciones de medio año. Interesante. Ya. Y entonces estás en el 4.º año. Quinto. Quinto año, estás en el 5.º año. Ahorita estoy llevando cirugía. Bien. Y estás llevando cirugía, y cuando llevas cirugía, ¿cómo es? Tú estás al lado de un médico quien está haciendo las operaciones, Sí. Tú solamente estás observando. Hay veces donde nos dejan intervenir, pero solamente hay algunos pasos de la cirugía que no son muy relevantes, ¿no? Nosotros somos estudiantes y todavía no tenemos esa pericia para estar interviniendo de manera tan directa. Te voy a comentar algo que esto me lo contó una pariente mía, muy cercana, ¿ya? Esto fue en el hospital de la maternidad de Lima. ¿Cómo está? El hospital de la maternidad. Sí, ¿no? Sí, está muy cerca de San Fernando. Alfonso Ugarte. Sí, hay un... perdón, sí, al frente de la ISA. Sí, San Bartolomé, ¿no? San Bartolomé, sí. Maternidad es otro. Sí, es otro, ¿no? Pero bueno, pero ahí bueno, atienden creo que con... Claro, son especialistas en partos también, creo, ¿no? Sí, ahí es donde más hacen partos. Ya, entonces porque esta prima mía me dijo, no, yo he ido ahí porque ahí son especialistas en partos. Claro. Ella dice que fue junto con sus dolores y le hicieron, le dijeron, señorita, a ver, le introdujeron el dedo en la vagina, ¿no? Y le dijeron, bueno, falta, ¿ya? Y luego le decían, usted espere, ¿no? Le falta. Y le hicieron regresar a su casa. Luego ella seguía con el dolor, volvió, nuevamente le introdujeron el dedo y ella decía, pero ¿por qué hacen esto, no? O sea, me están diciendo que falta, pero yo estoy
pensando de que ya es momento, ¿no? Claro. Y dice, no, todavía falta, usted tiene que dilatar, no sé. Y le dije, bueno, ya, como usted está tan nerviosa, póngase aquí a caminar por este pasadizo. Y cuando ella se puso a caminar por este pasadizo, se dio cuenta de que muchas mujeres también estaban en su misma situación, con dolor, y que estaban pues, caminando, otras estaban sentadas con dolor, ¿no? Lo que a ella le sorprendió es que de pronto, ya cuando a una mujer se le rompía la fuente, ¿no? Lo llevaban a la camilla, estaba ahí el doctor y como 5 o 6 jóvenes estudiantes se acercaban, ¿no? Y comenzaban a tocarla. Y las mujeres comenzaban a gritar y decían, ¿no? Dice que les insultaban de todos estos jóvenes, decían, pero ¿por qué hacen esto? Y esta pariente dice que ella se sintió muy mal, ¿no? ¿Eso hace? Ya. Primeramente todavía no llevo ginecobstetricia. Eso lo voy a llevar el otro año, pero lo que tú dices se acerca bastante a otros cursos en el hospital en que he llevado. Es cierto en que a veces en la enseñanza médica, en la educación médica, en la práctica en los hospitales, se puede un poco sobrecargar al paciente con el objetivo de poder aprender de su enfermedad, ¿no? Pero es una serie de factores que conlleva esta situación. Por ejemplo, antes en el Perú, en realidad en Lima, no habían tantas facultades de medicina como hay ahora. La primera facultad de medicina es San Fernando. San Fernando. Luego viene la Cayetano Heredia Me parece que... o la Universidad Villarreal. No estoy muy al tanto de eso, pero sé que entre las primeras que han estado en Lima, de hecho la primera del Perú es San Fernando. Luego las siguientes que han aparecido ha sido la Cayetano con el sismo del 61, si no sabes, la Universidad Cayetano Heredia salió prácticamente de San Fernando. Sí. Hubo todo un problema ahí. Sí. Es un problema histórico, la verdad, hasta ahorita hay una especie de rivalidad, ¿no? Pero ha bajado. Qué bueno. Otras universidades que estaban ahí entre los inicios, me parece que también es la San Martín. La San Martín, claro. Sí, la Villarreal también, sí. Pero de allí no me sé muy bien el orden cronológico. Pero a lo que quiero llegar es que antes no habían tantas facultades de medicina. ¿Eso qué implica? Que no habían tantos estudiantes de medicina. Por lo tanto, cuando uno va a practicar con el paciente, lo puede hacer de una manera más cómoda. Claro. Y es necesario practicar con el paciente. Uno aprende medicina en el campo. Sí. Uno no puede aprender medicina con solamente leer libros. Claro. Muchas veces lo que dicen los libros no se corresponde tanto con lo que vemos en la práctica médica. Los libros en medicina, la gran mayoría provienen de literatura anglosajona, ¿no? Tanto de Europa como de Estados Unidos, que es la que más consumimos acá en Perú. Ya. Y todas sus manifestaciones clínicas, todas sus enfermedades, su frecuencia, su epidemiología, están descritos de sus poblaciones estadounidenses, claro, o europeas. Obviamente sus enfermedades las experimentan muy distintas a las poblaciones. No tan muy distintas, pero hay variaciones. Con esto que quiero decir, que muchas veces no hay una correlación tan exacta de lo que uno encuentra en el libro y lo que ve con el paciente peruano, ¿no? Es por eso que uno tiene que aprender, tiene que estudiar con el paciente, a la cabecera del paciente, como se dice, ¿no? Entonces, puede ser de alguna manera un poco incómodo, pero si nosotros queremos forjar buenos médicos, pues se tiene que practicar con el paciente, ¿no? Ya, pero se hace de esa manera así canibalesca, donde todo el mundo está ahí, ¿no? Con el dolor del paciente, y ella decía, pues, y eran 5 o 6, y entre todos ellos como que la apabullaban a la enferma, ¿no? En este caso la persona que le estaban tratando. La verdad no sé muy bien cómo ha sido esa situación, porque no quisiera hablar de una situación para generalizar, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que sí han habido situaciones en las cuales han habido muchos alumnos por paciente, y eso es porque uno, es lo que te digo,
hay muchas facultades, por lo tanto, los doctores en los hospitales van a tener que estar distribuyéndose más por alumnos. ¿A qué me refiero? En los hospitales, los médicos no ganan mucho en realidad, son los peores pagados en Latinoamérica, acá en Perú. Ya, y no alcanzas para vivir en el ¿Cuánto puede estatus de ganar nivel médico, un ¿no? médico en promedio? No sé muy bien las cifras, pero están alrededor de 4.800, Ya, ¿no? 4.800. 4.800. Pero, o sea, a qué me refiero yo? De que a veces por esta realidad que tenemos, las universidades que están comenzando a surgir, pues quieren captar más médicos para que les enseñen a sus Claro. alumnos. ¿Eso qué implica? Que un profesor esté enseñando a varias universidades a la vez. Por ejemplo, hay profesores que enseñan a San Marcos, digamos a Villarreal, a San Sí, sí, Martín, sí. en un mismo tiempo, y eso conlleva a tener muchos alumnos por paciente. Sí, seguro. ¿Entiendes? Acabas de decir... Y asimismo hay otros factores, ¿no? Disculpa que te corten, por ejemplo, al menos en San Fernando hay muchos alumnos que están ingresando, o sea, hay muchos ingresantes, ¿no? Ahora también ingresantes creo que en dos veces al año. Sí, ahora ingresan. Porque antes normalmente en San Marcos ingresaba una vez al año, ¿no? Sí, pero igual el curso, el año académico comienza siempre en abril, marzo. Todos juntos comienzan. Exacto, todos juntos. Pero están, el número ha aumentado, la población ha aumentado, la población ingresante aumenta. En realidad siempre ha sido alta. No, pero a ver, en un año ¿cuántos ingresan? Pues serán... 200. 300. 300, ya. Poco menos. Ya, bueno, 2016 ingresaron 300. En 2017 están ingresando 300 o están ingresando 400. ¿Están ingresando más? Para el año... bueno, se mantiene estable. Se mantiene, ya. Okay. Pero me refiero que siempre ha sido alto. Ya. O sea, en realidad es toda una constelación de factores que implica de que el paciente esté pues encargado de alumnos, ¿no? Otra cosa, mira, bueno, me voy a enfocar en lo malo, no me gusta enfocarme mucho en lo malo. Y yo trabajé en una época como asesor comercial para una empresa de diseño web. Y tuve la oportunidad de ir a un laboratorio para hacer su sistema, su sistema de trabajo, ¿no? de cómo ellos captaban, entre comillas, los pacientes, porque en realidad ellos eran sus clientes, ¿no? Y me sorprendió que este sistema de captación era el siguiente. En el software se tenía que identificar doctor por doctor, ¿no? Obviamente no ponían el nombre, pero identificaban doctores. Todos los doctores eran de hospitales públicos. ¿Ya? Y cada doctor recibía una cantidad de dinero por paciente que enviaba. Esa es una realidad. Ya. Esto me sorprendió porque cuando también yo estuve mal, ¿no? Me fui acá a Bravo Chico y el doctor me exigía, no, tiene que ser de Quito, me decía. Luis Quito. Sí, Luis Quito, me decía. Pero doctor, ¿no puede ser acá? No, porque acá te van a dar algo borroso, no lo voy a ver, algo así. Tiene que ser de Quito. Y a mi hermana también le sucedió, tiene que ser de Sermon, creo. ¿No? Algo así. Entonces, y yo recordé esas situaciones cuando hice este software no era para Quito ni para software. Y ahí, porque teníamos que hacer un modelo de cómo se hacía el sistema, conversando con las señoritas, decían, pues sí, nosotros vamos, captamos al doctor, le convencemos, le tenemos que dar un dinero, un monto, para que él se inscriba con nosotros, se venga con nosotros. Y motivarlo, siempre motivarlo para que él nos envíe pacientes. Porque así funciona el sistema. Lo que tú estás hablando es una realidad. Solamente quiero decir, después me vas a comentar, ¿no? Pero quiero decirte una pregunta. ¿Tú vas a hacer eso? No, de hecho que no. No lo vas a hacer, ¿verdad? No, de hecho que no. Mira, yo confío bastante en que yo creo que es una persona muy noble. Y yo tengo mucho miedo, pero también mucha cólera a que los profesionales se aprovechen de su situación, ¿no? De su situación de profesional. De profesional. Que el paciente ignora Sí. la cosa. Un médico, un contador, un abogado, todos se pueden aprovechar. El que tiene conocimiento se puede aprovechar, ¿no? Entonces, que me digas eso me hace sentir bien, porque yo soy prejuicioso.
y creo que la mayoría de los médicos lo hacen. ¿Tú crees así? Mira, yo creo que tu prejuicio puede estar influenciado por lo que la gente dice, por los medios de comunicación. Y porque lo que yo he pasado, ¿ah? Yo, por ejemplo, claro, o sea, estoy en salud y no me atiendo salud. exacto, Porque o sea, es absurdo hacerlo, es absurdo. Lo que yo creo es que tu prejuicio está alimentado por muchos factores y yo no digo que, yo no te culpo de eso. Es una realidad y es algo con que los médicos y bueno, y yo en el futuro vamos a tener que luchar, ¿no? El estatus del médico, la visión del médico, al menos en Perú, y hasta donde yo tengo entendido en Latinoamérica ha bajado. Antes se quería, se apreciaba más el médico, incluso se le endiosaba. Ahora pues hasta se le insulta y se le golpea, ¿no? Y es por toda una constelación de factores. Yo definitivamente no voy a hacer eso porque eso es faltar a la ética. Claro. Y como algo tipo hipocrático, ¿no? Que dice que tampoco no te vas a beneficiar de... Claro, exacto. A lo que quiero llegar es que como en toda carrera hay profesionales y profesionales, ¿no? Yo sinceramente yo repudio esas acciones porque es aprovecharse de gente que lamentablemente ignora esa situación, ¿no? Cuando he rotado con los doctores en el hospital, al menos cuando yo roté en medicina interna, que es un curso que todos llevamos, es la base de nuestra práctica médica que vamos a hacer en un futuro. Cuando yo he rotado con los doctores, con los maestros, felizmente no he visto esas acciones. Bueno, ¿no? Pero yo puedo pensar positivamente en los maestros, doctores, porque creo que ya se conjugan varios ideales ahí, ¿no? O sea, el curar a la persona, pero también enseñar. O sea, sí, obviamente ya estamos hablando acá dos grandes espíritus o dos grandes valores que se están uniendo en una sola persona. Yo le digo maestros porque no me refiero a los profesores de, digamos que... No, pero a los profesores que te guían en la práctica, me estás diciendo, esos son maestros. Claro, son mis maestros, porque me guían, me dan su experiencia, etcétera, 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 ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es que felizmente no he visto esas acciones de mis profesores sanmarquinos. Ya. Con eso no quiero decir de que probablemente hayan sanmarquinos que también pues tengan faltas éticas, ¿no? No quiero decir eso. Pero es una realidad que lo que tú estás hablando es una realidad y que lamentablemente se tiene que poner mano dura. Sí. No quiero justificar, pero... Ojalá que se ponga mano dura, ojalá que hayan personas como tú, jóvenes, o la mayoría de que serían ideal, pues todos los estudiantes de San Marcos, todos los estudiantes de la Cayetano, de la Villarreal, que sean buenos doctores, pero no solamente buenos doctores, sino personas, ¿no? Claro, pero buenas personas. Eso, como sabemos, es solo un ideal, ¿no? Siempre va a haber un porcentaje de error, ¿no? Sí. Como se habla. Pero ahora se piensa pues que ese porcentaje no es un porcentaje, ¿no?, minúsculo, pequeño, es un porcentaje incluso que podría hasta superar la mitad. No lo sé, pero como te digo, la idea es minimizar siempre el porcentaje de error. Claro, pero si todos estos médicos están ganando de esta manera dinero, claro, yo no porque sé. eran muchos los médicos, o sea, y yo decía, con razón tienen plata estos señores. Claro, yo quiero dejar en claro que yo estoy en contra totalmente de esto. Y yo solamente quiero hablar de manera objetiva lo que se está conversando acá, ¿no? Claro. Me pongo a pensar y intento entender cómo es la situación, ¿no? Entender la situación no significa justificarla, intento ser objetivo. Yo estoy totalmente en contra de esto, por si acaso. Pero yo veo la situación del médico peruano, uno, no es bien pagado. Vamos a enlistar ya. Uno, no es bien pagado, es el peor pagado en Latinoamérica. Dos, es maltratado por los hospitales y por los pacientes hasta el punto de golpearlos. Claro, Tres, hacen guardias que prácticamente parecen una explotación, especialmente para los médicos residentes, que son los que se están formando en una especialidad. Y la verdad hasta dan pena las situaciones por las que pasan
en todas esas guardias. 4 están en riesgo constante de infectarse simplemente por querer ayudar al paciente, curarlo, además que es su trabajo. O sea, además de que por la misma exigencia de la carrera no puedes tener mucho tiempo con tu familia, iban 6, y la verdad pues no quiero hacer de la carrera una victimización, pero las cosas como son es que es una carrera que exige y pues las situaciones acá, la situación médica en Perú la verdad es bastante lamentable, y yo por todas estas cosas de repente puedo entender el fenómeno que está hablando Mario, ¿no? Sí. Bueno, Y de repente por esas cosas, por todas estas cuestiones, pues lamentablemente los médicos comienzan a tomar esas acciones. Si no hay trabajo, ¿qué hace la gente? Si no hubiera trabajo... sí, pero no puedes justificar por eso. O sea, No se le admira por todo esto. Pero no estoy justificando. No. Yo quiero dejar en claro que Claro. no estoy justificando. Yo simplemente... Tampoco, o sea, sí, se puede explicar, se explica, Claro. pero no se justifica. A ver, voy a dejar de nuevo en claro. Sí. Yo no estoy justificando nada. Ya lo sé. Pero tú dices, no, pero por esto Yo solamente- por razón, no pagan, ya, entonces. No, pero yo te entiendo, sí te entiendo. Lo que pasa es que justamente las personas malas, ¿no? Esos inmorales, ¿no? Son los que dicen, mira, te enumero todo esto y por eso es que yo hago esto. Estás No, mal. son malos. No, pero tú no. estás mal porque ¿Por yo qué? solamente, o bueno, la gente que solamente está enlistando, Sí. como yo, solamente estamos intentando ser objetivos. No, eso es objetivo. Es objetivo. Y mira, yo soy profesor y yo he sabido, y yo lo he denunciado con mucho temor, porque lo denuncié a una profesora que cobraba a sus alumnos y cobraba a menores de edad, Está bien. ¿ya? Y con mucho temor, ¿por qué? Porque esta mujer era una mujer, pues, de malas mañas y hasta me pudo haber agredido o hacer algo. Lo tuve que hacer de incógnito, pero lo denuncié. Me parece bien. Entonces, A lo que y yo ahora, creo- yo también yo digo, ¿no? Pero obviamente, y muchos, así como tú dices que a los médicos hasta los golpean, a los profesores también los golpean. Mi colega, una muy buena profesora de religión, yo no soy un partidario de que se enseñe religión, pero yo la he conocido muy buena docente, ¿ya? Porque simplemente decirle a la alumna, oiga, lávese la cara, porque vino todo pintada, la alumna se fue llorando, salió llorando, ¿no? Llamó a su mamá entró así prepotente y la bofeteó a la docente. Eso está mal. No, está mal, pues, está mal todo eso. Pero, como digo, yo te entiendo y estoy muy... O sea, te admiro, ¿no? Te admiro eso, porque tú me dices, no, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, y se nota tu sinceridad. Pero, o sea, claro, yo solamente quiero darle una explicación a lo que está no, pasando. sí le das una para- explicación, ¿por qué eso es una sentido- explicación, por qué claro, sentido? correcto. Si uno entiende cómo suceden las cosas, uno puede corregirlas. Claro. A ese es donde yo iba. Claro. A eso Todo es cosas donde yo importantes, estaba claro. yendo, intentando ir. Si yo entiendo qué es lo que sucede, Sí. voy a poder intentar hacer la corrección. Sí. Yo no he querido, por si acaso, entenderlo para decir, mira, por eso está sucediendo claro. esto, ¿no? No, sí, Y sí, por eso te justificar. digo, no estás Ajá. justificando, sino estás explicando qué es lo que está sucediendo. Exacto. Y que, bueno, lamentablemente, de por sí es un hecho inmoral, ¿no? Sí, sí. Pero tiene su explicación. Sí, Y tiene su explicación, pero su explicación igual no lo hace moral, eso es inmoral. De pero hecho, para que esas personas... es como, por ejemplo, disculpa que me vaya por el tema, pero creo que es el ejemplo más concreto, ¿no? Como te venía diciendo, tienes un padre con 5 hijos, Sí, ¿ya? La situación está difícil. Digamos que comienza a haber inflación y todas esas cuestiones. Tiene que alimentar a sus hijos. No hay trabajo. ¿Qué es lo que va a hacer ese padre para que sus hijos puedan subsistir? ya, va a robar, me estás diciendo. Esa es una explicación. Ahora, robar de hecho es inmoral. Claro, claro. ¿Ya? Pero esa inmoralidad tiene su explicación, ¿sí o no? Lo acabas estás yéndote como si fuera, y justamente previo a esto, a comenzar la conversación, estabas hablando acerca del socialismo y de esas... Justo ahí parecía que te estuvieras yendo un poquito hacia el socialismo, ¿no? Y yo también, cuando leía un poco acerca de la crisis de la medicina, yo decía, es que el médico no debe ser un empleado
o no debe estar en el sector privado, debe estar solo en el sector público. Debe estar muy bien pagado y debería tener todo el conocimiento, pero el sistema privado creo que lo corrompe. ¿Por qué? También, Porque si no es esto del asesor de PPK, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacen en los hospitales? Malogran los equipos, ¿para qué? Para que puedan pues, tercerizar con terceros y hacer su negociación. La verdad no me consta. Bueno, eso podría son los audios, ¿no? Esos son los audios. La verdad no he escuchado de eso, no podría hablar de eso. ¿No? Pero de que hay corrupción en los hospitales, yo mismo he visto cómo ha habido estos actos de corrupción pues, en algunas instituciones, ¿no? De hecho que es lamentable, me molesta, pero lamentablemente así son las cosas. Así son las cosas, ¿no? Siempre se va a ver esto, ¿no? Mientras que se va brigando para mejorar. He visto también que posteaste algo muy interesante, que fue justo no recuerdo ahorita el nombre, pero fue una señorita de San Marcos, muy, muy calificada ella, que había sido víctima de discriminación por parte de médicos internistas, que tampoco no eran... ¿Internistas? Bueno, ella era la médico internista, ¿no? ¿O cómo es? ¿Te refieres al último caso que está Sí, sonando? una señorita. Que la ha hecho una rotación, ella es de San Marcos y ellos son de la Cayetano Heredia. Algo así, ¿no? Esa es una... A ver, para comenzar, la señorita, la doctora, sí. No es médico internista, está haciendo la especialidad de cirugía general hasta donde yo tengo entendido. Tengo entendido que ella ha sido el primer puesto a todos los años en la Facultad de San Fernando, ha hecho rotaciones en el extranjero, tiene un muy buen currículum. Sí. Y decidió hacer la especialidad, la residencia en el Hospital Cayetano Heredia. Tengo entendido, por lo que ella dice, de que se le ha dado algunos tratos humillantes, y pues hasta de inmigrantes, y eso es lo que ella está reclamando, ¿no? Sí. Comentarios al respecto, pues podría decirte de que es un hecho que con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Que bueno, esa es la idea de esta entrevista, ¿no? Sí. Es un hecho que hay una ¿Entre las dos universidades? Sí, entre la Facultad de Medicina San Fernando y la Universidad privada Cayetano Heredia, ¿no? Una rivalidad competitiva, en el sentido de quién va a ser la mejor universidad de medicina, Facultad de Medicina en el Perú, ¿no? Históricamente siempre ha sido San Fernando, la Facultad de Medicina San Fernando. Hemos tenido grandes exponentes maestros en la facultad. Uno de ellos, el alumno Daniel Alcides Carrión, un mártir en la medicina peruana, y otros exponentes más dentro de nuestra facultad, como Hipólito Unanue, Cayetano Heredia, etc. Sin embargo, cuando hubo, por los años 1961, hubo una ruptura dentro de la misma facultad de San Fernando. ¿Qué es lo que pasaba? Se estaba especulando, se estaba intentando hacer un cogobierno entre profesores y estudiantes, que es lo que actualmente sucede. Me refiero, para elegir las autoridades universitarias y de la facultad, hay un voto que tienen que emitir los estudiantes y un voto que, pesa un tercio. ¿Eso cuándo fue más o menos en qué año? En el 61. Pues obviamente cuando se está, la reforma universitaria se dio en los años 20, ¿no? Pero mejor se está implementando esto porque... Exacto. Lo que sucede es que antes no había entonces esa intervención del estudiante dentro de la administración del... No, es que siempre históricamente la enseñanza en medicina ha sido un poco militarizada, ¿no? Digamos de que lo que el doctor dice es lo que el doctor dice, ¿no? Y lo que el doctor decide, pues se hace, ¿no? Entonces que el alumno quiere tener injerencias en cómo se va a manejar la facultad, pues conllevó algunas disputas dentro de la misma facultad. ¿Y qué hubo como resultado de esto? Que pues
la gran mayoría de profesores de San Fernando se retiren y pues formen la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Sí. Es por eso que te dije en un inicio que la Cayetano Heredia proviene de San Fernando, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué la rivalidad? Pues porque todavía se tiene ese recuerdo, ¿no? Que los profesores de Cayetano se llevaron consigo muchos de los instrumentos y de los equipos de laboratorio. Cuando dices se llevaron, ¿es porque se robaron o simplemente se llevaron porque eran de ellos? No sé si eran de ellos o no ya. sé si eran de la facultad, pero se lo llevaron. Ya. Se lo llevaron de alguna manera despojaron un poco lo que tenía la facultad, ¿no? Uy, ¿cómo habrá quedado en ese momento la facultad, no? Así es, quedó más o menos mal, pero hubo un director, que no recuerdo, el rector de San Marcos en ese momento, trajo a los doctores sanfernandinos que estaban triunfando en el exterior para que les enseñen ahí en ese momento a los estudiantes y de alguna manera se pudo reequilibrar algo, ¿no? Ah. Pero déjame decirte que por lo que tengo entendido, desde ese momento San Fernando ha tenido Desenvolvimiento. una constante precariedad en cuanto a los equipos, en Ah. cuanto a la implementación, porque se llevaron casi todo, los profesores también se retiraron, entonces como que ya no había tanto impulso en la facultad, ¿no? O sea, comenzó a haber un declive, ¿no? En cuanto a implementación. Comenzó a haber un declive, pero que se evidenció en los estudiantes, o sea, en la calidad de los estudiantes. No, No, ¿verdad? eso sí no, pero me refiero a que en su educación hubo un declive. Por ejemplo, ahora, producto de todo eso, Cayetano es una de las universidades, o bueno, es la universidad que más investiga en Perú en cuanto a temas médicos. Y San Fernando, pues junto con las otras universidades, están en ese intento de también seguir investigando más, ¿no? Pero ¿Has escuchado rankings que ponen a Cayetano por encima de San Fernando? sí, he visto. O sea, hay rankings, ¿no? Que ponen Sí, por encima de... hay rankings que ponen a Cayetano primero, hay Sí. rankings que ponen ¿Qué a pasa? San Fernando primero. O sea, por todas estas cosas es que hay una rivalidad histórica. Yo supongo que esa rivalidad no hay, pues, en tu persona al menos un resentimiento con la gente. de Cayetano, No, para nada. Es más, Como tampoco, como lo dijo esta señorita, a mí me cayó muy bien y como que tuve cierta simpatía con su caso, porque digo, una profesional que es la número uno y que sea maltratada de esa manera, ¿no? Al menos lo que se vio ahí con estos audios que le grabaron a la otra médico, me pareció eso muy Sí. ofensivo, ¿no? bueno, No sé, tengo algún problema, pues ya hay que hablar, pero con una la verdad es que emoción habría, elevada, ¿no? claro, habría que ver Había insultos. habría que ver Claro, los dos lados. Pero el Pero otro al lado menos pues, yo no creo habló que- nada, pues no dijo, no quiso ser clara, ¿no? Bueno, sí. ¿No? Y eso también es... Por mi parte, yo he visto a profesores de Cayetano muy amables con los alumnos de San Marcos. Cuando yo he hecho medicina interna y semiología en el Hospital Nacional Sergio Laiz, y ahí habían algunas clases donde profesores de Cayetano, como la doctora Blanca Alzamora, entre otros, nos daban clases. Si más no estoy equivocado, ad honorem. Ya. Entonces, y su trato para con nosotros siempre ha sido amable, con la misma excelencia académica que le brinda a los estudiantes de Cayetano. O sea, quiero decirle que me parece que esa rivalidad histórica entre San Fernando y Cayetano se ha venido abajo y eso me parece para bien, ¿no? Claro, claro. Al menos en estas lugares lo que se quiere es que las dos sean muy buenas y que las otras universidades también, sus facultades de medicina Sí, sean muy buenas. incluso a nivel estudiantil se forman sociedades científicas y las sociedades científicas de San Fernando, Ya. con tanto, Sí. perdón, para terminar la idea, sociedades científicas de San Fernando, como son ADEX y Sociedad Científica San Fernando, colaboran mucho con otras sociedades dentro del Perú, incluyendo a sociedades de Cayetano Heredia, ¿no? O sea, quiero dejar en claro de que
últimamente estoy viendo que hay mucha más cooperación entre estas universidades y que esta rivalidad pues se está dejando de lado. Lo del caso de la doctora, de comprobarse, pues sería... Un retroceso, un paso atrás de esos avances de amistad que hay en ambas facultades. Sí, la verdad sería muy triste. sería una vergüenza para el prestigio de la universidad, de comprobarse, ¿no? Claro. Pero me gustaría que se ahonde más el caso y poder tener una opinión más justa. Claro. Ahora que estamos hablando de las universidades, mira, yo nuevamente, ¿no? Son puros prejuicios, pero creo que es bueno exponerlos. Claro. Salen una serie de nuevas universidades, todas Sí. estas privadas. Para mí, ¿no? Yo siempre lo digo, y Ya eso te lo digo ibas a porque lo dicen personas entendidas. Ya, Hay una mala calidad en estas universidades, ¿no? ya sabía que iba a ser ¿Ya? eso. Ahora, no me preocupaba mucho. Le diría, bueno, en otras facultades el estudiante puede hacer su esfuerzo, ¿no? Puede leer, puede investigar y perfecto, ¿no? Ya se puede hacer, ¿no? En cualquier universidad puede salir un buen profesional, ¿no? Aunque no va a ser, que seguro que el promedio de todos los estudiantes sea muy bueno. Pero lo que sí me comenzó a preocupar es que también salgan facultades de medicina, ¿no? ¿Qué piensas de la facultad de medicina de la Telesub? Ya. ¿Te has reído de la facultad? No me reía de la facultad. Me he reído de que ya sabía que íbamos a tocar este tema. Es evidente. Sí, era evidente. Sí. Es más, te lo estaba comentando en un inicio, ¿no? Que estaban habiendo mucha proliferación de universidades, Sí. ¿no? A ver, comentarios al respecto. Hay una creencia de... Voy a hablar primero de lo que cree la gente, ¿no? De que de estas nuevas facultades, pues, los alumnos no salen bien preparados, Sí. o que clase de médico van a salir, ¿no? Incluyo, Sí. entre esta gente incluyo a mi papá, Ya. que bueno, es un San Martín de corazón. Tiene ese prejuicio, decir, de estas universidades, ¿qué médico va a venir? Así lo ha dicho. Pues, ¿Sí? Pues sí, y Ya. ese prejuicio lo encuentro más en la gente un poco más adulta, ¿no? Ya. Mi papá tiene 63 años, ¿no? Ya. Más o menos en esta También soy generación adulto. es donde estoy encontrando más ese prejuicio. Ahora, respecto a la realidad, Sí. hay un parámetro objetivo de la calidad de estudiantes que salen de las universidades. Se llama ENAM, Ya. Examen Nacional de Medicina. ¿Ya? Lo dan todas las facultades de medicina del Perú. Ya. Eh, O sea, esta facultad también va a pasar eso. Sus estudiantes van a todos, pasar esta. de hecho, van a Ya, tener que están hacerlo. obligados, ya. Sí, es obligatorio para dar. No, todavía no tiene egresados, entonces tendríamos que esperar Exacto. a esa evaluación para saber qué calidad tiene, ¿no? Exacto, pero ya que hablas creo que tu pregunta va en general, ¿no? A todas las universidades. Sí, bueno, solamente creo que Telesub es la que está sacando, bueno, San Juan Bautista también, ¿no? Claro, es que Telesub. se habla pues de Telesub, César Vallejo, San Claro. Juan Bautista. Bueno, no, pero César Vallejo no tiene una facultad de medicina. Que yo sepa, sí. ¿Tiene una? Creo que tienen En el norte. Ah, en el solamente norte. tienen- Acá, creo que solamente no, tienen en el norte. Ya. Y bueno, respecto a cómo son las cosas, yo he visto a varios chicos de estas universidades. Ya. He tenido más contacto con los chicos de San Juan, San Juan, ya, sí. que son bastante empeñosos, la verdad. Los Ya. veo... Son buenos. Bueno, son No bastante puedo decir- empeñosos como que O sea, yo están haciendo su esfuerzo, no, algo así. no, lo No, que yo no. quiero decir es que los veo con ganas de estudiar, ¿no? Claro. Ahora, yo no sé si sean buenos o no en Ujú. el aspecto académico porque no veo sus notas. Claro, no estás con ellos tampoco. Exacto, pero sí he visto que intervienen estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, si nos amparamos a este parámetro objetivo, que bueno, no, la verdad no es tan objetivo, pero es el único que tenemos, que es el Claro. ENAM, vemos que, hasta donde tengo entendido, que el promedio es que estas universidades, pues no salen muy bien. Las que han sido evaluadas no están saliendo bien. Ya. Exacto, Claro, ¿no? como son San Juan Bautista que ya tiene tiempo ya.
No me acuerdo muy bien su puesto, pero digamos que no están entre los primeros, ¿Y de la ¿no? vía real qué opinas? Porque yo he escuchado muchas cosas malas también de la vía real en la Facultad de Medicina. Bueno, ¿Tienes en algún realidad se dice Villarreal apristas, ¿no? Sí. Pero no he tenido mucho contacto con alumnos de la Villarreal. Tengo una amiga que estudia en la Villarreal y bueno, eh, como toda universidad pública tiene sus problemas, ¿no? Sí. Y bueno, no recuerdo muy bien cuál es el último puesto que ha sacado la Villarreal, pero lo que te puedo hablar de estas universidades en general es que no recuerdo haberlas visto en el top 4 o 5. Ah, Si al quieres- top siempre le vas a ver a San Marcos, Cayetano y Sí. ¿qué otra universidad a veces? Ahora San Martín. últimamente, no, incluso San Martín me parece que no está en el top Tampoco. 4. Uy, tienes que ir en la tercera. Me parece, ¿no? No quiero con esto decir no aparecen, Claro. sino no las recuerdo muy bien. La que aparece en el tercer puesto últimamente es la UPC. La UPC. Sí, la UPC. Hace algunos años estaba la Pedro Ricagallo, si más no me equivoco, Ya. pero últimamente veo a la UPC. Bueno, tiene bastante, sí, tiene exigencia la UPC. Sí, me Por eso, parece. sobre todo la facultad que yo he visto, o he visitado, tengo una sobrina allá y tiene mucha exigencia. Sí, me parece a mí también una muy buena Su universidad. proceso de ingreso también es cuestionable, pero dentro ya los estudiantes se les exige bastante. Bueno, esa parte sí no sabía. Pero bueno, Bueno, vamos a cambiar de tema porque estamos entrando en ese. Quiero preguntarte una cosa. A ver, ponte la siguiente situación. No, primero dime, ¿cuáles son las enfermedades más terribles que sepas tú? Unas tres de las enfermedades más terribles. más terribles en el sentido Las de más- mortalidad, sí. movilidad, Ya, no tanto de mortalidad, porque hay enfermedades que uno las padece más, ¿no? que más Sí, sufren. que mejor, ¿para qué has tenido esta enfermedad? Ya. Cuando hablamos del sufrimiento del paciente, no solamente tenemos que abocarnos al aspecto biológico de la enfermedad, sino al aspecto psicológico y al aspecto social. Ya. ¿Ya? La Ya. medicina es una ciencia que tiene que involucrar todos estos aspectos. Me dicen las que más sufren, una de ellas, de hecho, es el VIH, ¿no? Ya. Es como que, por el aspecto biológico, paciente con VIH va a tener una depresión, ¿no? Una depresión de los linfocitos CD4, que son las células encargadas de comandar nuestro sistema inmune y combatir las infecciones. Y al tener esta depresión de estos linfocitos CD4, pues van a tener enfermedades que cualquier persona sana no tendría, ¿no? Tenemos el SIDA y otro. No. El VIH tenemos. El VIH. Ese es algo, bueno, ya el que SIDA lo has es la tocado, enfermedad, ¿no? Sí. no. No, El VIH Sí. es el virus de la inmunodeficiencia Claro. humana. Este VIH puede infectarte y vas a tener una enfermedad por VIH. ¿Ya? Ya. Vas a tener una depresión de tu sistema inmune en las primeras etapas, pero no te vas a dar cuenta. Va a ser asintomático de alguna manera y no te vas a dar cuenta. Luego de unos 10 a 15 años, pues recién van a aparecer esas enfermedades que no deberías tener. Te pongo algunas. Neumonía por neumocystis jirovecii, que es un hongo que nosotros no tendríamos por qué enfermarnos de ella. O de repente meningitis criptococócica, enfermedades No. que no deberíamos tener. Claro. O sea, van a comenzar a tener estas enfermedades luego de este tiempo, y es ahí cuando el paciente se dice que está muy probablemente en estadio SIDA, Ya. cuando ya tienes el síndrome inmunodeficiencia adquirida. Es un estadio de la Es el infección estadio, del exacto, VIH. es el estadio Ah, final. es un estadio final. Ya, Ya, o sea, por la parte biológica vas a tener una destrucción de tu sistema inmune y te van a atacar enfermedades que cualquier persona no tendría. Una de las peores enfermedades, el VIH, con su estadio final del SIDA. Otro, Espérate. pero necesitamos avanzar un poquito porque
Es que entiendo, pero... Entiendo que tú te gusta enseñar, tú quieres explicarlo, pero no es, la pregunta no es en realidad, no es en realidad que me digas las enfermedades. Quiero hacerte una pregunta. Pero me gustaría que la gente que ve tu canal, pues también tenga un panorama más amplio de lo que es la carga de una enfermedad, ¿no? Muchos se centran en el aspecto biológico, pero también está el aspecto psicológico. Sí, y en el caso de social también, ¿no? Porque exacto, por ejemplo, todo un estigma social. Un paciente con VIH se va a deprimir. De hecho que se va a deprimir. Sí. Es como que, yo te digo, Mario, tienes VIH. Sí. Es un golpe muy fuerte. Demasiado. Aparte, por el lado... Y más que porque yo soy hipocondríaco. Si tú me dices eso, yo no sé qué voy a hacer. Ya no voy a poder salir. Es muy probable que te pase eso, entonces. Sí. Por el aspecto social la gente te va a discriminar. Claro. Te va a discriminar. Oye, este pata es sidoso. Sí. No te acerques. O cosas yo así. Yo me voy a acercar mucho. Ese es un derecho que tú tienes. Pero o sea, ahí es donde yo voy. Claro, o sea, todas las enfermedades tienen estos tres aspectos que el médico tiene que evaluar y entender. Claro. Otra de las enfermedades que más sufren pues sería la tuberculosis. La tuberculosis, ¿te parece que la tuberculosis es...? De hecho, es más, como dice mi maestro, un saludo, ojalá esté bien, del doctor Zavala. Ya. Maestro internista de la AISA. Tengo que decirles, es uno de mis maestros. Pero debe ser una eminencia. Sí. Porque en San Marcos hay eminencia, como te estaba diciendo, por ejemplo, Aníbal Torres, para mí es una eminencia Aníbal Torres. De hecho, en medicina, pues, no es que sea de medicina, ¿no? Estoy muy orgulloso de mis doctores. Como él dice, todos los peruanos deberíamos tener nuestro DNI que dicen portadores de tuberculosis. ¿Por qué? Porque esta enfermedad es tan endémica de nuestro país que, bueno, es tan prevalente, el término sería endémico, es tan prevalente en nuestro país que, pues, es casi un símbolo patrio. Ese es lo que se estila decir, ¿no? Están acompañando a la quina y a la vicuña. Sí, debería estar, lamentablemente, pero sí. Es parte de nuestra fauna. Lamentablemente sí. ¿Qué es lo que pasa en la tuberculosis? En el aspecto biológico, el Bacillus Mycobacterium tuberculosis va a entrar por nuestras vías respiratorias, se va a alojar en los lóbulos de nuestros pulmones. Y bueno, va a haber toda una cascada biológica que va a terminar por hacer un hueco en tu pulmón. ¿Ya? Al haber un hueco en tu pulmón... Ya lo estoy sintiendo ya. Al haber un hueco en tu pulmón, vas a quitar tejido para respirar. Aparte de eso, vas a comenzar a toser y vas a comenzar a contagiar a demás personas. Y en realidad pues... una cosa, con un beso yo puedo contagrar a alguien de TBC. Si tú tienes TBC, sí. Una enfermera fue a mi colegio a decir que con un beso no, y yo decía, pero si no estás seguro. Pero depende del tipo de tuberculosis. Es que hay tuberculosis, sí. Hay tuberculosis y tuberculosis. A ver, me explico. La tuberculosis puede darte en cualquier parte de tu cuerpo, no solamente la pulmonar. Claro, si tienes una TB pleural, sí, no vas a contagiar a nadie. Pues, pero de todas maneras, si tú tienes una TB pulmonar o una TB laringea, que es la que más contagia, pues sí, ¿no? Vas a contagiar. Pero si tienes otro tipo de tuberculosis... Claro, cuando decimos tuberculosis, pues más nos enfocamos en estas. No en, por ejemplo, en la tuberculosis en la próstata, creo que también te da, ¿no? O en el hígado también te puede aparecer la tuberculosis en todos los... Tuberculosis puede darte en cualquier lado. Pero no pensamos en eso, no pensamos en el pulmonar, en el faríngeo. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué decía eso esa señora? Y yo le repetí, señorita, ¿estás segura? Yo que a mis alumnos les digo que no se besen, bueno, no le vaya a pasar esto. Y ella estaba promoviendo, no hay ningún problema, se pueden besar. No, que era por las vías respiratorias y que... Ese es una ignorancia completa de parte de tu colega, ¿no? No es mi colega, era una enfermera que vino... Era una enfermera. Era una enfermera que vino a darnos una charla y yo le insistí, le dije, señorita, pero ¿cómo está usted diciendo eso? No, de hecho que se va a contagiar. Si un paciente es tuberculoso,
Y tiene una gran carga, bueno, es todo un efecto biológico, ¿no? Pero hasta con una mínima carga puedes tú estar contagiando de tuberculosis por la vía respiratoria. Tenemos el VIH, tenemos tuberculosis y la tercera, Cáncer. el cáncer. Sí. En realidad, No, pero el cáncer- en realidad quedarnos con 3 es quedarnos con Sí, ¿no? está la diabetes, pues ¿Cuánto? hay Sí, tantas pero enfermedades. algo que tú dices que ya no se va a solucionar aquí, pues ya te Bueno. quedaste, ya, ¿no? Sería pues, Sí, cáncer, esos ¿no? Esos tres, me parece. El cáncer aparte del aspecto biológico, pues es una destrucción, es un crecimiento desordenado de las células y pues que va a terminar por matarte, siendo bien resumido. Muy bien, ahora sí puedo ir. Y a- también el aspecto, Ya. me gusta resumir todo, ¿no? Sí, no, Pero bueno, lo que, la yo síntesis, sí. lo que yo quiero recalcar es que todas estas enfermedades pues tienen un aspecto psicológico y social que a veces la gente, incluso los médicos, se olvidan, ¿no? Sí, no, definitivamente. Pero ya, tienes esas tres, ¿no? Ujú. Ahora dime tú, te vas a enfermar, ¿ya? Estás condenado a enfermarte. ¿Cuál de las tres elegirías? La T, ¿Por qué? porque se puede curar. No, pues, pero vas a morir. Vas a morir. ¿Con cuál de las tres vas a querer morir? Te tienes que enfermar y morir de esa enfermedad. ¿Con cuál? No lo vas a poder curar. ¿En qué sentido va tu pregunta? En el sentido No, en saber cuál es la que quisieras padecer al menos porque 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 vas porque si al piensas de final, que no lo vas, bueno, que porque si al va a final ser voy bien a sufrible, porque igual al final las tres somos bien claro, sufribles. El problema no es tanto creo que morir, el problema es sufrir. entonces ¿con cuál menos sufrirías? Sí. A ver, Ahora, claro, y considerando no solamente el dolor físico, porque también hay un dolor emocional, un dolor social, mi padre, mi madre, ver todo eso, ¿no? en senso estricto eso se llama sufrir. Claro, Sufrir por eso mismo. es todos esos componentes Claro, que tú mismo lo has dicho al comienzo, pero para que... A ver, ¿con cuál sufriría más? Me parece... Bueno, ¿con cuál sufriría menos? Me parece que... es una pregunta muy difícil. Qué horrible, ¿no? La verdad es que todos están en tal punto de sufrimiento que me parece ya indistinto cuál me pueda dar. El cáncer es muy doloroso y ves a tu familia llorar por tu muerte, o sea, llorar por tu agonía. Sí. La de VIH, en el estadio SIDA, de todas maneras va a ser muy doloroso por todas las enfermedades que te van a dar. Tu cuerpo no se defiende ante nada. Tu familia va a estar llorando igual tu agonía, pero probablemente vas a tener más estigma social. Sí. Vas a morir de repente avergonzado. Y también tu familia también va a tener ese estigma. Exacto. Un poco, ¿no? Entonces digamos Primera que, generación. digamos que no me gustaría morir de SIDA. Entonces. Tuberculosis también tiene su estigma social. Hay enfermedades que tienen su estigma social, como te vas dando cuenta. Ese es un tuberculoso, familia de tuberculosis. Igual vas a tener dolor y todo eso. Entonces, creo que preferiría en ese caso tan extremo morir de algún cáncer, ¿no? De un cáncer. Todas son igual de dolorosas, pero el cáncer no tiene ese estigma social, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pues, porque no te va a dar porque hiciste algo malo, ¿no? Exacto. ¿Tú crees en el amor? Sí, ¿Sí? ¿Estás enamorado? de hecho. ¿Sí? Sí, ¿estás enamorado ahora mismo? No estoy seguro. No estás seguro. ¿Y por qué no estás seguro? Es un tema complicado. Ya. Bastante complejo. No se puede resumir Sí. en una entrevista, no se puede resumir. Es bien, muy complejo. Claro, pero es algo curioso, ¿no? O se está o no se está. Y otro es, estamos a medias, creo, ¿no? Es que el ser humano
los sentimientos, las emociones del ser humano no son blanco y negro. Son más de eso, ¿no? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es Dios? No lo he visto, Ya. pero sí ha obrado en mi familia. Ahora he sentido sus acciones. ¿Crees en un Dios cristiano? Sí. ¿Sí? Pero si crees en un Dios cristiano, es como nosotros, ¿no? No necesariamente. No, no es como nosotros. No necesariamente. Porque según la Me refiero a lo Biblia, que dice la Biblia. dice que esa imagen, pues, bueno, es como nosotros, no como nosotros así de carne y hueso, es espíritu, según la Biblia. Pero es como nosotros en el hecho de que llora, piensa, tiene capacidad de decisión. ¿Sí o no? A ver. Si es el Dios cristiano que tú crees, ¿no? Para comenzar, debo admitir de que ¿Tienes dudas con respecto a ese Dios? no, debo admitir de que no estoy muy apegado a la religión. Bueno, tengo que informarme más de algunas cosas y, perdón, tengo algunas ideas que yo me he ido forjando al respecto de la idea que yo tengo de Dios, ¿no? Pero que van muy bien con la religión católica, ¿no? Católico. ¿A qué es lo que yo voy? Yo creo que Dios es una entidad omnipresente, ¿ya? Que no creo que tenga una figura humana, no lo sé, no estoy seguro, pero creo que es una especie de inteligencia universal que de alguna manera ordena todo. Ya, pero ¿y tú crees que Dios puede llorar? Pues eso no lo haría de él, yo creo que sí, Sí, ¿no? podría serlo. ¿Por qué no podría llorar? No, porque es un Dios que llora. El Dios cristiano es un Dios que llora. Sí, me parece que sí. Yo creo que sí podría llorar, como podría estar feliz, ¿no? No. Como podría enojarse también. A veces la gente dice, no llores, no te enojes, como dándole un apelativo de negativo, ¿no? Pero sin embargo son emociones, que en realidad son emociones que no está mal tenerlas, No, sino pero- la idea es controlarlas. Claro, no, pero yo creo que es positivo que Dios llore. Porque de esa manera Él comparte con nosotros el sufrimiento. Me parece una ¿No? buena... Y nos puede entender, ¿no? Me parece Porque, una buena percepción. porque si me dice que no ha llorado, no siente como nosotros. No es como nosotros. En ese Y sentido. es más, ahora que lo pienso, yo creo que debe haberlo hecho. Y es más, ya que tú lo dices, en referencias a la Biblia, hay un pasaje que habla de en el cual cuando Jesucristo falleció, ¿no? Pues todo el cielo y la tierra comenzaron a retumbar, ¿no? Y bueno, esa sería una expresión de los sentimientos que expresa Dios, ¿no? Incluso el mismo Jesucristo, antes de ir a ser crucificado en la cruz, pues tuvo miedo, ¿no? Incluso lloró lágrimas de sangre, ¿no? Claro. O sea, son sentimientos, emociones, que bueno, ya que tú lo dices, y ahora que lo pienso, pues deben estar presentes, ¿no? Ahora, tenerlos no creo que ellos lo tengan, no creo que los hagan menos dioses, ¿no? Ah, no, porque si es Dios, ya no puede haber nada encima que Él, ¿no? Entonces Él es lo máximo. Nada más que, Sí. o sea, porque también hay otro Dios, ¿no? Hay otra explicación de Dios, que es un Dios que no llora, que no siente, y entonces yo digo, ese Dios debe ser un Dios malo, porque si no siente, Él puede estar jugando con nosotros, ¿no? Porque está expectativo, simplemente a ver qué hacen estos, ¿no? Entonces, tiene que llorar, llora para que sepa qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Bueno, sí. Bueno,
Ha sido un gusto conversar contigo, Alfredo. Espero ¿Sí, ya no acabó haberte ya? molestado. Se acabó. Es que ya hemos pasado más de ¿cuánto tiempo? Bueno, tú dices que sí te gusta el amor, ¿no? Ya. A mí no me gusta tanto el amor. Sin embargo, escribí estos poemas. Ah, ¿tú lo De has los escrito? Zeppelin, sí. Poemas para Elisa. Bueno, tú lees bastante, espero que lo leas porque les digo a las personas que lo lean y pocos lo leen, pocos los leen. No, sí voy a leerlo. Kate también escribió ahí un poema. ¿Ya? No, Sí, en me hemos realidad, enseñado. en realidad él no escribió el poema, yo lo escribí, pero él escribió algunas cosas y yo agarré esas cosas, ¿no? Me plagió. Ya, ¿Puedo mandar como unos para- saludos? Sí, por supuesto. Bueno, quisiera mandar mis saludos primero a mis maestros. Yo estoy muy agradecido con mi formación, con la formación que estoy recibiendo. Y el curso que más me ha impactado es el curso de medicina interna, que como ya dije en la entrevista es la columna vertebral de la práctica clínica de un médico. Ya. Es por ello que quiero mandar mis saludos a los grandes maestros de Loaiza, como son el doctor Valencia, doctor Maya, doctor Cachay, doctor Aranguena, Román, Zavala, Cabrillo, Guaringa, Novoa, Avilés. En realidad todos son unos maestrazos y ha sido un orgullo tenerlos como profesores. Quiero mandar también mis saludos a mi promoción de Medicina Humana, promoción 2013, San Fernando. Y bueno, gracias por haber estado acá. Y me gustaría hablar de más temas. Sí, me gustaría también preguntarte bastantes cosas, pero el tiempo... Y habrá otra imagínate, entrevista. va a haber otra. Bueno, muchas gracias amigos. Estamos muy agradecidos con Alfredo. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Gracias.